negocio en el Ecuador no solo implica tener una buena idea. El verdadero desafío comienza cuando toca enfrentarse a trámites, permisos, impuestos y una burocracia que muchas veces desincentiva al emprendedor. En el Ecuador, más del 70% de los emprendimientos no logran superar los 2 años de operación. La razón, las barreras de entrada siguen siendo obviamente un mecanismo de desincentivos que se evidencian dentro de este mercado. Soy Darío Velástegui Enríquez, abogado especialista en materia tributaria, y hoy les invitamos a que se queden hasta el final de este podcast en B de Verídico. Muchas gracias, mi querido José Luis, siempre un gusto compartir contigo, conversar. Y aparte de aquello también un lujo para este podcast el poder contar con tu experiencia, con tu capacidad y con cada uno de tus vivencias dentro del tema empresarial. Por favor, mi querido José Luis, ¿serías tan amable en poner en nuestro conocimiento cuál es tu experiencia profesional? Sabemos de tu reconocida trayectoria, pero sería interesante que nos cuentes un poco de eso. Darío, con muchísimo gusto estamos aquí. Bueno, yo creo que me defino a mí mismo como un emprendedor. Cuando te preguntan qué profesión tienes, yo digo, soy emprendedor. Y es lo que me gustaba hacer toda la vida. He incursionado en campos de entretenimiento, comida, electrónica, ahorita temas digitales, en fin, licores, muchísimas cosas. Entonces creo que me siento, incluso he sido catedrático de emprender y demás en las universidades, en la San Francisco. Y creo que me siento en la capacidad de contarte sobre todo las cosas que he hecho mal, como para que los emprendedores que están arrancando no cometan los mismos errores que yo tuve y puedan hacerlo mejor, ¿no? De las vivencias nosotros aprendemos. Pues, por supuesto. Y efectivamente tú has sido una persona eminentemente sincera siempre y eres una persona que dentro del desarrollo de tu profesión y dentro del proceso del desarrollo de tu actividad como empresario, aunque no lo quieras catalogar así, ha sido muy exitoso y eso también habla muy bien de ti. La modestia es uno de los perfiles que uno siempre ha admirado de ti, pero también hay que tomar en consideración que lo que has emprendido y lo que has realizado lo has hecho muy bien. Y eso también ha sido un ejemplo del deber ser y el ser también. Te agradezco mucho, sí. Bueno, la verdad es que sí, ya dentro de mi actividad principal, la mayor parte de mi vida profesional ha sido Startronics, que soy gerente general. La fundé hace 18 años, entonces esa bajo ningún catálogo o clasificación sigue siendo un emprendimiento. Y es una empresa como tal. Facturamos una X cantidad de dinero, tenemos X cantidad de empleados y nos ha ido bien. He vivido de eso mucho tiempo. Y en el camino he hecho algunas otras cosas también alrededor de esto, ¿no? Entonces podemos decir que sí. Por ejemplo, tu gusto por el vino es una de esas cosas por fundamentales. Supuesto. Sí. El hecho de saber, de entender y de apreciar, que también es fundamental. Claro, mira, en la década de los 2000, o sea, en la primera década de este milenio, o de este siglo, como quieras ponerlo, entonces nos metimos en este tema de entretenimiento con bares y discotecas. Y en el camino me hice amigo de algunas personas en el tema del whisky, por ejemplo, y aprendí muchísimo de whisky. O sea, leí, probé también muchos temas. En el camino algunos amigos chefs me enseñaron también de vino, entonces me desarrollaron mucho ese gusto. No soy ni sommelier ni nada por el estilo, pero me gusta mucho, lo disfruto mucho y sobre todo me gusta que la gente pruebe cosas nuevas y entienda las cosas que están probando. Sí. ¿Cuáles han sido las principales barreras que has tenido dentro del desarrollo de tus actividades como empresario, como emprendedor? Pues sí, por supuesto. Mira, el tema es que el Ecuador a nivel de libertad de empresa tiene muchísimas limitaciones, ¿entiendes? Porque tienes marcos regulatorios gigantescos en todo aspecto. O sea, si quieres importar, tienes que registrarte en el Banco Central, tienes que tener la clave del SENAE, el SENAE te cambia las cosas, que los cupos, que las salvaguardas, que la representación. En general es muy, muy complejo. Y quitamos de lado que somos de los países de América Latina o del mundo quizás con mayor tasas arancelarias del mundo. Sí, está bien. Y tenemos convenio con la Comunidad Europea, pero seguimos siendo un país que tiene una alta tasación para lo que es importaciones. Y eso generalmente es la diferencia de precios que tú tienes. Dice, es que en Colombia es mucho más barato. Claro, la diferencia de impuestos que se paga el uno con el otro está reflejado ahí. ¿Te permite ser competitivo ese tipo de trabas o de taras que existen dentro del ánimo burocrático para poder llegar a emprender? Yo creo que no, porque digamos los emprendimientos tienen
tienen incluso muchos más retos que ya las empresas establecidas. Porque claro, tienes que cumplir con un marco de cosas. Permiso de bomberos, que la patente municipal, que el plan de acción, de seguridad. O sea, muchísimas cosas que no se cumplen y a veces es más fácil quedarse en la informalidad que volverse formal. Porque aparte de eso, no eres competitivo con el informal. Porque el informal, o sea, nosotros no estamos de acuerdo, ni nunca lo estaremos con el tema del contrabando, ni mucho menos, pero esa informalidad a veces te genera ese tema de abocarte a las personas que hacen las cosas mal. ¿Por qué? Porque dentro de los precios, dentro de los valores que pueden ofrecerte en el tema empresarial o dentro del suministro o la venta de cualquier tipo de muebles o artefactos, efectivamente va a ser mucho más baja que las que hacen las personas que hacen bien, como en tu caso sucede. Imagínate que incluso hablando de eso, para lo que es de importación de electrónica, gadgets y todas esas cosas chiquitas, hay grupos de Facebook organizados y gente que vive del maleteo. ¿Me entiendes? O sea, dices, ¿cómo hay gente que puede vivir del maleteo? ¿Por qué? Porque el marco regulatorio te permite y te deja esos márgenes tan fuertes, o sea, la tasación tan fuerte que te permite que el maleteo sea un negocio, y un negocio súper lucrativo aparte. Voy ¿no? de viaje y cobro tanto por traer tal Claro, cosa. exacto. O sea, hay gente que se dedica a eso y vive de eso. O sea, va y viene, entonces tiene que hacer una cosa y viene trayendo una maleta llena de cosas. Entonces, Mientras tanto, ¿tú qué tienes que hacer para poder poner Claro. en el hogar de cada persona un producto? por supuesto, no, es complicadísimo. Pero bueno, eso de los impuestos es un tema. Después todo el tema de las regulaciones a nivel de SRI, que eso tú sabes más que yo. Realmente es complejo, ¿me entiendes? Y que el 106, y ahora que nos hicieron hacer este tema de la facturación electrónica una vez cada 15 días, no, es que está caído el sistema del SRI y no puedes facturar. O sea, imagínate, tenemos que pedir permiso para producir. El sistema del SRI se cae y nadie puede facturar. Y generas fuentes de empleo. Exacto, o sea, es el tema. Sí, y digamos, las fuentes de empleo es otro problema. Y el Eso- aporte que haces para que puedas contribuir con un granito de arena para fomentar obra pública a través de tus impuestos. Por supuesto, y claro, y aquí tienes el impuesto a la renta anticipado, porque claro, esas retenciones de impuesto a la renta, eso es impuesto que pagas anticipado. ¿Entiendes? Eso quita liquidez al sistema y demás. Y también yo sí creo que a nivel de regulación, tú ves que la mayor cantidad de países que tienen menos regulaciones a nivel laboral son los países en donde tienen empleo pleno. Entonces aquí mientras más fuertes son las leyes laborales, que la UNE, que la UTE, que todos esos, ¿cómo se llama? El FUD y todo eso, se viven llenando la boca de pedir y hacer. Eso genera que haya tanto empleo inadecuado, como le quisieron catalogar, subempleo y desempleo. Mientras, si tuvieras marcos regulatorios menos fuertes, habría muchísimo más trabajo. Pero ¿qué puede pasar con la precarización en cambio? O sea, entiendo, estoy de acuerdo en muchos de los conceptos, pero a veces también creo que hay abusos, ¿no? O sea, las personas que como tú y hacen bien las cosas, totalmente de acuerdo, pero hay otros temas de abusos dentro de la precarización que pueden tener en el tema laboral. No me quiero meter en un tema espeso, Sí, pero... sí. Pero yo sí te lo topo porque sí creo que es uno de los retos más importantes cuando emprendes, Claro. ¿me entiendes? Porque claro, el rato que tú emprendes y trabajas tú ahí, realmente no puedes crecer mucho. O sea, la escalabilidad que tú tienes dentro del emprendimiento se limita si tienes que cumplir con toda la normativa laboral para poder, que es lo que hay que hacer, obviamente. Pero si te pones a ver, tú tienes que... El IES que no usas nunca. ¿Me entiendes? Y que el impuesto a la renta, que y que si le despides del desahucio, o no, perdón, el despido intempestivo, o si renuncia el desahucio, termina siendo un montón de plata, la jubilación. Todo eso te permite. Yo creo que antes vivimos una precarización tenaz del empleo, ¿me entiendes? Porque ha habido muchos abusos con los que de ninguna manera estoy de acuerdo, pero ahora estamos en una cacería de brujas, ¿me entiendes? O sea, en algún momento en una empresa que trabajé, que era mi papá el dueño, nosotros encontramos que la contadora nos robó. Imagínate. Y esa, el día que le encaramos, admitió que robó, pero no le pudimos votar. Nos tocó, o sea, conciliar. Claro, y tuvimos que pagar una indemnización a pesar de que nos había robado. ¿Me entiendes? Entonces, este tipo de leyes no te permiten crecer. Y el que mayor sufre esto es el emprendedor. Claro, y el código de trabajo no ha cambiado por décadas, ¿no? Claro, y necesitamos que se cambie eso, ¿me entiendes? O sea, necesitamos que haya mayor flexibilidad.
labor por horas, trabajo por horas, ¿me entiendes? Que puedas despedir y que les puedas contratar, digamos, sin tanto tema. O de pronto, incluso para no descontextualizar las buenas intenciones, no es despedir, es más bien contar con determinado personal hasta cuando obviamente sea útil al giro de la actividad dentro del tiempo, y después poder tener la libertad de poder escoger a otras personas que de pronto van a tomar otra esfera del negocio, de la actividad. Claro, dato mata relato, mi querido Darío. Entonces tú ves, los países que mayor flexibilidad laboral tienen mayores índices de empleo. Dato mata relato, ¿me entiendes? Sí, todo el mundo se va. ¿Ves? Donde hay mayor restricciones, mayor regulación, menores son las tasas de empleo. Y es sencillo, o sea, ahí no hay a dónde escapar, ¿me entiendes? Para mí es eso, ¿sí? Y después tienes todo este tema de la permisología, que yo digo que es terrible, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, tenemos una empresa familiar que tenemos licores, vinos y espumante. Y más o menos cada registro sanitario, entre trámite, pago y tasas, termina saliendo $1.500, $1.800. Con Chile, que es de donde traemos los unos, que es miembro de la CAN y todo, debería ser una homologación a lo sumo $100, ¿me entiendes? Sí, pero en Perú cuesta $300 y te demoras 48 horas. Aquí cuesta 1.500 y te demoras 3 meses. Dices, ¿por dónde? Supuestamente con la Unión Y no es que Europea. llegue más añejo. No, pues sí se haga lo mismo. Y si quieres traer de otro tamaño, de otro sabor, otros 1.800. Y dura 5 años y tienes que pagar. O sea, las barreras de entrada yo creo que son hechas para eso, ¿me entiendes? Son, o sea, unas trabas importantes para poder emprender. Porque eso puede también hacer notar de lo que yo decía en la introducción de este podcast, que hay estadísticas que los emprendedores no duran, ni siquiera no llegan a los 2 años. Por supuesto, es terrible. Lamentablemente, pero yo creo que ahí hay 2 cosas que tienes tu importancia. Primero, que aquí el emprendimiento en Ecuador es uno de los países, creo que de Latinoamérica, más altos, ¿sí? Pero también tienes ese tema que el 70% no duran 2 años, ¿sí? Yo creo que hay 2 fuentes de ahí. Por un lado, yo creo que la mayor parte de emprendedores son emprendedores por descarte, o sea, que les despidieron de sus trabajos o no consiguieron trabajo de pleno y se dedicaron a emprender o quisieron emprender. Lo intentan. Y lo intentan. Y por otro lado, no tienes las herramientas, ¿me entiendes? O sea, ¿Pero qué les falta? ¿Qué crees que les falta? Yo sí creo que hay que tener muchísimo más cuidado en temas que son importantes de conocimiento. O sea, no tienes que ser un experto, pero temas tributarios básicos tienes que conocer, o sea, que no te coma. Tienes que tener claramente un tema de saber algo de finanzas. La mayor parte de emprendimientos que quiebran por un tema de flujos de caja negativo. Claro, o sea, imagínate, a veces hay unos errores tan grandes que cometen los emprendedores en el hecho de que cuando tienen que retener IVA, Exacto. percibir, lo que hacen es, en lugar de trasladar al servicio de renta de internos, lo hacen plata de bolsillo como que fuera de ellos, y cuando eso le pertenece al Estado. Y entonces es una de las causas fundamentales de que no pueda prosperar, porque también el es un tema rato que de el SRI se da cuenta, viene con toda la hambre del mundo y te clava multas sobre interés. Y con toda la razón. No, está bien, pero es desconocimiento. Y aparte de eso, no te olvides de una cosa, que las responsabilidades respecto a los agentes de retención y percepción son eminentemente drásticas. ¿Por qué razón? Porque están utilizando dinero que no les pertenece, porque eso es del Estado. La percepción y la retención es el dinero que alguien ya lo pagó. Exacto. Y lo que yo hice es hacer un agente entonces como responsable del Estado para poder retener, percibir y trasladarlo. Pero este tipo de desconocimiento también en materia tributaria hace que los emprendedores también a veces cojan este dinero y en lugar de trasladarlo dentro del tiempo, lo utilicen. Es lo que te digo. Entonces, el tema de los aportes a la seguridad social. También, no, pues y el tema de los aportes es terrible también, o sea, porque tú estás hablando de que aportas un 23% de todo del salario de toda la gente que está en relación de dependencia, o sea, es muchísimo dinero. Entonces, conocimientos básicos de tributación, o sea, de temas, conocimientos básicos de finanzas, que no es lo mismo, uno cree que es lo mismo, pero son definitivamente, uno tiene que saber su ciclo de flujo de caja. Y también sí profesionalizar bien y entender bien al mercado en el que entras, ¿no? Yo acabo de terminar un curso en Kellogg University de negocios B2B y estrategias de crecimiento. Y yo, que tú me acabas de llenar de flores, pero yo que creía que sabía algunas cosas,
tenemos muchísimo por aprender, ¿no? Todo este tema de la automatización. También otro de los retos que tiene el Ecuador como tal es la falta de información, o sea, la falta de data útil como para poder saber, o sea, entender bien cuál es el tamaño del mercado al que vas a entrar, ¿entiendes? Y cuáles son, cuáles son las restricciones con respecto a eso. Aquí todo el mundo dice que hemos vivido un libre mercado, pero en el Ecuador yo no creo que ha habido libre mercado jamás. Aquí lo que tenemos es oligopolios, ¿me entiendes? O anarquías de mercado. O sea, cuando los grandes actores se ponen de acuerdo entre ellos, en conjunción, no sé cómo diga el término legal, con la parte política, y claro, generan trabas para todo el mundo. O sea, este mismo tema de los No sé si la palabra sea contubernio, pero digámoslo sutilmente como tú lo dijiste. Exacto. Pero no queremos entrar en política, pero termina siendo política. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, tú ves que, claro, un registro... Y tomando en cuenta una cosa, perdón la interrupción. No, claro. Que muchos de los emprendedores esperan que algún rato puedan ganar una licitación con el Estado. Como que ese fuera el negocio que les va a sacar de la pobreza, cuando es un negocio más que forma parte del mismo emprendimiento. Por supuesto. Realmente entonces tienes que ver que mientras el Estado menos actúe en la economía, las economías tienden a ser más prósperas. Igual, ¿me entiendes? Entonces, claro, y la gente se acostumbró a hacer grandes negocios con el Estado durante un muy buen tiempo, sobre todo en ese último tiempo, y estamos pendientes de eso. ¿Cuál es el problema? El Estado deja de pagar y todo el sistema se queda líquido. Entonces tenemos que entender que el único que genera es la empresa privada. Generas tú, genero yo. El Estado no genera nada. El Estado recauda y gasta. Sí. Nada más. ¿Me entiendes? Y volviendo a la parte de eso, entonces tenemos que entender cuál es tu mercado, a dónde quieres ir, qué quieres hacer con eso. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la mayor parte de emprendimiento? Yo siempre hablo de este tema de lo que se pone cuando algo se pone de moda, ¿no es cierto? Aquí tuvimos las barberías. Tuvieron una época de moda las barberías, todo mundo a ponerse una barbería. Y es verdad, había un déficit de barberías, pero había necesidad de una X cantidad de barberías. ¿Y cuántas se pusieron? Por 3. Superávit. Un superávit. Entonces, ¿qué pasa? Las menos hábiles, porque claro, aquí esto es darwiniano, o las que cobraban mucho, o las que no daban un buen servicio, o las que no estaban bien ubicadas, marcharon. Y esa. ¿Y la oferta y la demanda? También. Y la oferta y la demanda. O sea, el mercado se regula. Cuando el Estado no entra mucho, el mercado se regula solito. También tuvimos este boom, y todo el mundo se acordará antes de pandemia, de los food trucks. Ah, claro. Yo tenía el dato. Había como 200 plazas de food trucks en Quito. Hubieron plazas ahí en la zona esta de la Mariscal que no se llegaron a abrir. Y ahora ya no hay. ¿Cuántas plazas de food trucks hay ahora? Ni una, ¿me entiendes? Sí, un par de marcas salieron de eso, Inca Burger, un par de marcas, pero no, ya no hay. Entonces, la gente cree que una buena idea se puede replicar y puede estar. Nosotros somos un mercado pequeño que paga caro. O sea, lo bueno es que... Pero y dentro del ejemplo que vos pones también es interesante una cosa. Que cuando yo veo que te va bien, digo, ese es el negocio. Y me pongo también el mismo negocio. Y viene otra persona y dice, no, ese es exitoso, ese negocio. Y todos terminan... dañando el producto, sí. Estableciendo una oferta demasiado grande. Entonces tienes que pensar bien qué haces, ¿no es cierto? Por un lado, saber bien que vas a tener que tienes que tener un mercado objetivo, por un lado. Y después tienes que saber, yo siempre hago es una prueba híbrida de ¿cómo se llama? De punto de equilibrio. O sea, esto ya es como un consejo para los emprendedores. Hagan una prueba híbrida de punto de equilibrio. ¿Cómo esta famosa prueba de punto de equilibrio es? Yo ofrezco un X servicio, ¿no es cierto? Digamos que vendo hamburguesas, ¿ya? Y voy a poner mi hamburguesa a $6. Una hamburguesa barata para ponerle un nombre. Y yo me gano por cada hamburguesa $3. ¿No es cierto? Digamos, costo directo $3. Entonces yo tengo un 100% de utilidad, ¿no es cierto? ¿Te suena bien o no te suena bien? Perfecto. Es la utilidad del flautas, ¿no es cierto? O sea, es increíble ganarse el 100%. Ya me quisiera, mis márgenes son... Ese es el negocio. Dividido para 10, ¿me entiendes? Claro. Pero el rato tú te pones a ver que tienes que pagar un arriendo de $1,500 porque el local es bonito y demás. Entonces, ¿cuántas hamburguesas tienes que vender para pagar solo el arriendo? ¿Me entiendes? Ya no es tan bonito. Ya no está tan bonito porque dice, ¿y los impuestos? Claro, no, pero vamos rubro por rubro, ¿me entiendes? Voy rubro por... ¿Y los empleados? Claro. ¿Y el internet? El seguro social. ¿Y el seguro social?
y tiene que quedar algo para el que invierte, pues al capitalista, que muchas veces el capitalista es, digamos, cajero, mesero, cocinero, lavavajilla y demás. Pero de todas maneras tienes que ponerte un sueldo, porque si el negocio no genera y tú estás viviendo de eso o le dedicas 100% de eso, tienes que tener. Entonces tienes que tener en cuenta eso. O sea, suena bien ganarse el 100%, pero tienes que saber cuánto tengo que vender para alcanzar tu punto de equilibrio. Para que en el mediano o largo plazo no termines vendiendo y perdiendo plazos. Lamentablemente, tú te pones a ver en las redes sociales, en Facebook sobre todo. Venda homenaje de restaurante porque ya cerramos el negocio. ¿Por qué cerró? Porque seguramente no hizo eso, ¿me entiendes? No hizo un buen estudio. O sea, tienes que pensar, ¿cuáles son mis gastos fijos? Y los gastos fijos son los gastos fijos. Empleados, internet, agua y demás. Y después los gastos variables. Sumar todo eso y ver cuánto tienes que vender. Y dices, ¿qué tengo que hacer para llegar a esa venta? ¿O efectivamente voy a lograr hacerlo? Obviamente. Jamás vas a pensar que el primer mes... Con el ejemplo también de que en el mismo contexto que tú dices, ponen un local de hamburguesas, y como le ve que está haciendo cola, ya después viene el vecino al lado y te pone una hamburguesa que medio se parezca a menos precio. Exacto. Pero digamos, eso al final no es malo porque es... ¿Libre competencia? Libre competencia, ¿me entiendes? Pero si el que está vendiendo muy barato, si el que está vendiendo muy barato no le están dando los números, eventualmente va a quebrar. Claro. Y la gente va a tener que ir a comprar en donde estaba bueno. Pero ahí, digamos, son todas las variables que nosotros tenemos. O de pronto le recomendamos que le vaya a comprar al lado y él venda a mayor precio. Por supuesto, ¿me entiendes? O sea... Tiene todas esas cosas, pero yo te digo las cosas que tienen que ir. Entonces ese test híbrido de punto de equilibrio sí es súper importante que lo hagamos, que entendamos bien el mercado al que queremos entender y que sepamos que tenemos que tener nuestras P's. No sé si a nivel de marketing conoces tú lo que son las P's. Tienes que tener producto, precio, plaza, o sea que es el tema de distribución, publicidad y promoción. Tienes que tener bien claras tus P's y cómo va a ser. ¿Sí? Para poder hacer eso, porque si no, no te lanzas. Pero eso lo haces con estudio de mercado. Por supuesto, tienes que hacer un estudio de mercado. No, el estudio de mercado es para... Y tienes algunas cosas, tienes que tener planeación a nivel de marketing. Así es. ¿Qué es el marketing? Es el mercado en movimiento. Entonces tenemos que saber cómo está el mercado para lo que nosotros queremos lanzar. ¿Qué tamaño de mercado vamos a hacer? ¿Qué porción de ese mercado queremos nosotros acaparar? Y si este porcentaje de mercado nos va a dar lo suficiente como para poder vivir. Ese tipo de planificaciones hay que hacer. Sí, porque también, ¿qué pasa con estos emprendedores por descarte que les digo yo? Es que mi mamá hace unas empanadas. Pero son una maravilla las empanadas. Vendamos. Pongámonos un local de empanadas. Y dices, seguramente son las mejores empanadas del Ecuador. Pero de ahí a que eso pueda ser un negocio, tienes un montón, o sea, ¿me entiendes? Y a veces, eso por un lado. También hay gente que tiene una idea de algo. Es que esto no hay en el Ecuador. Patentemos. No, pero no hay... La patentada ya es un tema para los empresarios que pueden saber patentes. Dices, si no hay en el Ecuador, ¿por qué será? También hay que hacerse la pregunta, ¿por qué será que nadie ofreció esto? Porque capaz no hay mercado. No digo que necesariamente pase eso con siempre, pero si nadie lo ha ofrecido, seguramente no tiene mercado. ¿Me entiendes? Eso también, esas cosas son importantes dentro de lo que nosotros nos movemos. A mí me ha gustado poder aconsejar a gente y demás, le vas dando los consejos para que lo hagan. O sea, yo todas estas cosas que te digo son cosas que me han pasado y cosas que he hecho. Ya más de un negocio de restaurantes y de cosas cerré porque tuve unos arriendos altísimos. ¿Me entiendes? Sí vendíamos todo, pero claro, trabajábamos para pagar los arriendos. ¿Y qué se puede sugerir? Por decirte, a los organismos de control y a los entes recaudadores de tributos como para poder desarrollar de mejor manera un emprendimiento cuando es cierto lo que tú dices, eso es fuente de trabajo, generas ingresos, ayudas a ayudar y evidentemente lo que tiene que buscar el Estado a través de todos sus organismos es buscar incentivar este tipo de actividades. Tributariamente tenemos algunos incentivos. Sí, existen incentivos, pero a veces inclusive el mismo desconocimiento del emprendedor le hace no aplicar. Pero hay este tema de los incentivos tributarios. Si yo no los conozco, si no es a través tuyo, ¿qué pasa con el pueblo llano? ¿Cómo se dice? ¿Me entiendes? O sea, ese tipo de cosas se necesita hacer. O sea, necesitas que haya menos trabas burocráticas, haya mayor flexibilidad laboral, como para poder hacer. Alguna vez quise ponerme una planta para hacer unos
se llama? Fertilizantes para plantas. Y eso estaba clarito, clarito, que los grandes actores, que capaz me escuchan, habían ¿Qué de eso se trata? ellos habían hecho, ellos seguramente hicieron el reglamento para poder ponerte una planta para fertilizantes orgánicos. Así funciona. ¿Me entiendes? Dices, había que montarse un búnker como La Roca para poder. ¿Cuánta gente tiene para montarse un búnker como La Roca? ¿Me entiendes? Los ciudadanos de a pie no. Los de a pie no, entonces dicen, es un fertilizante orgánico, o sea, alguien que vio, que estudió agronomía y demás, que encontró, que vio que cerca de su terreno se vende bien, se mueve bien esto y demás, y ya vio que su vecino le ponía la caquita de la gallina y si le mezclaba con alguna otra cosa, servía para las manzanas. No te puedes poner un fertilizante. Y el orgánico. Y el orgánico, o sea, dices, hay que entender bien y destrabar las cosas. Yo traje alguna vez Jamaica desde Perú y no sabes la trama. Y era una homologación de registro sanitario. No sabes toda la trama que tuve que pasar en el Ministerio de Agricultura, en Agrocalidad, en el ARSA. Servicio de rentas internas, municipio. O sea, imagínate en el Ministerio de Agricultura ya no saludaba de nombre con la gente. Ya te conocieron muy bien. Sí, no, pero es que es terrible. Las trabas aquí son tenaces. Ya te conocía el que sacaba copias. Por supuesto, eso por descontado, pero te pones a ver que tengas que tener ese tipo de necesidad. O sea, yo, por suerte, he tenido siempre otras fuentes de ingreso, pero si dependía solo de eso, que es la mayor parte Debut y despedida. Por O sea, supuesto. de hecho, ni siquiera debut, porque no llegabas a debutar, inclusive. Claro, y eso te genera un montón de frustración, ¿me entiendes? Sí, o sea, te genera... Entonces, como es tan difícil montarse algo, los servicios terminan siendo caros también, pues. Entonces aquí, por ejemplo, una deshidratadora. ¿Tú sabes dónde poder deshidratar algo? No. Y es carísimo. Entonces, había 2 deshidratadores, nos cobraban carísimo, entonces nosotros teníamos que cobrar carísimo. Claro, y no porque querían. Exacto. Y el margen de ganancia para usted sigue siendo el mismo, mínimo. Claro, ¿me entiendes? Entonces, sí. Otra de las cosas que es complicado aquí, ya cuando tienes algo más establecido, es que el sistema de justicia, que eso también lo hemos conversado ampliamente contigo. O sea, aquí la gente que te quiere hacer trampa y no te paga es terrible, ¿me entiendes? O sea, Lo hemos vivido. lo hemos vivido, claro. O sea, aquí no pagas y básicamente, o sea, el tramposo puede hacer y deshacer lo que le da la gana. Y se da el término de pago que él quiera, porque a veces también nuestra administración de justicia, por no despachar, puede tomarse un tiempito bastante extenso para notificar, para recaudar, para exigir, pero eso inclusive ya le dio el margen de flexibilidad al otro, al deudor, de inclusive invertir ese dinero y después por último te paga, pero después de mucho tiempo, y tú has perdido. Y el costo administrativo, jurídico, Abogados. de abogado, todo es altísimo, ¿me entiendes? Entonces tienes todas esas trabas, todas esas... ¿cómo me puedo decir? Yo siempre no me gusta hablar en negativo ahorita. Parece que es una entrevista que es que para quejarme, pero como me preguntaste qué nomás son las trabas, entonces dije, no, pero hay un montón de retos que hay que vencer aquí como emprendedor. No va a ser B de verídico, sino el muro de los lamentos. Sí, todo sí, el tema no, a del mí no me contexto de los gusta, o sea, emprendedores. ya volviendo un poquito más a lo de esto, te digo, emprender para mí ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, ¿me entiendes? Porque te permite manejar tu tiempo. Porque claro, después de todas esas trabas y demás, más bien, ¿cuáles son las satisfacciones y los beneficios que tienes cuando llegas a ser emprendedor y pasas ya a un peldaño un poco más alto que ya te constituyes en empresario? Porque creo que el hecho de emprender también después te pone otro contexto del mercado como tal, y eso también podría ser ya como empresario, ya no como emprendedor. Sí, a ver, yo creo que, digamos, lo más satisfactorio del camino que escogí de vida profesional es que yo administro mi tiempo. Digamos, eso es lo más maravilloso, y si lo logras hacer y lo puedes hacer, es lo que más recomiendo yo en la vida. O sea, poder decidir tomarte un tiempo como este para ayudar a un amigo, darte una vuelta donde un amigo y conversar un rato de cualquier cosa es maravilloso. Poder acompañarles a mis hijos en sus planes deportivos o en sus ceremonias y actividades, eso es lo que más hace vale la pena. ¿Me entiendes? O sea, y creo que eso ya paga todo, porque todo lo demás son retos, ¿me entiendes? Sí. Porque tienes que estar pendiente de que te paguen, pendiente de vender, pendiente de cobrar, pendiente, o sea, son muchísimas cosas, pero sí, o sea, yo a las personas que deciden emprender se lo recomiendo por donde vean, ¿entiendes? Claro, pero en el Ecuador podemos emprender. Yo creo que sí, pero es mucho más complejo de lo que la gente cree en un inicio. Entonces la gente tendría que prepararse mucho más
como te digo, o sea, tener conocimientos básicos de marketing, tener conocimientos básicos financieros, conocimientos básicos tributarios, ¿me entiendes? ¿Funciona en el emprendedor la prueba-error? Depende de cuánto tengas en la cuenta de banco, pues, ¿me entiendes? O sea, hay gente que, digamos, el 80% de la gente aquí en el Ecuador gana el básico. Claro. ¿Entiendes? Entonces, estoy hablando que si le estamos queriendo hablar al 80% de la gente, es el prueba y error, le va a costar un poco mucho. Ahí podría darte yo. ¿Hasta dónde puedes arriesgar? Exacto. Yo ahí lo que te digo es que deberíamos intentar, o el camino del que quiere emprender, sobre todo aquí, es hazlo como un hobby al inicio o como un negocio paralelo. Dedícale unas horas fuera de tu Sin que te frustre ni que tampoco te limite. Exacto. O sea, todo el mundo cree, es que qué rico es ser emprendedor, voy a tener tiempo, puedo llegar a las 11 de la mañana a la oficina y me voy a las 4. Todo La lo cosa es contrario. más seria cuando Muchísimo, uno tiene que abocar el compromiso Claro. de estar al frente del negocio. Ahora, yo los primeros años de emprender, yo no tenía horario. Bueno, hoy por hoy sigo sin horario. Tengo más flexibilidad porque ya tengo gente que trabaja conmigo, pero claro, si alguien te llama un viernes a las 9 de la noche, necesito esto, y dices, ya te mando, ¿me entiendes? O sea, eso es el tema, por más de que, o sea, por más que yo sea, no haga ya eso directamente, pero si me llama, tengo que atenderle, tengo que decirle, tengo que aconsejarle, o sea, tienes que hacer eso. Entonces, saber que el emprender genera muchos sacrificios, sobre todo al inicio, y después te puede dar mucha satisfacción. Entonces, ¿Qué consejos les darías a las personas que quieren emprender? Lo que hablábamos, ¿no es cierto? Conocimientos básicos. Cuando estés dispuesto a invertir, contrata a gente que sea experta en los temas. ¿Me entiendes? O sea, siempre busca el lado, pero busca gente que sea mejor que tú en ese campo y hazle caso. Y les recomendaría que también no tengan miedo al fracaso, porque también uno de los factores iniciales es que también puedes fracasar, pero tienes que levantarte y seguir, ¿no? Yo te voy a refrasear un poco porque a mí me gusta hacer yo soy el eterno positivo en esa parte. Uh-huh. Yo te digo, el emprendedor tiene que saber que tiene que aprender a caminar sobre lo incierto. Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, caminar sobre lo incierto es lo que más te va a ayudar a hacer. O sea, arrancas el mes y dices, no sé cómo me irá este mes. Y acabas el mes y vas al siguiente mes. ¿Entiendes? El fracaso es parte el fracaso es parte del aprendizaje. Yo siempre digo, uno a veces gana y otras veces aprende. Claro. ¿Y qué crees que pase con el emprendimiento, tomando en consideración que ahora hay automatización, digitalización, cambios globales dentro del mercado, de la economía? Yo creo que la automatización, y este ya es un pensamiento muy mío, he hecho algunos cursos como el que te digo, creo que la automatización, si uno sabe por dónde irse y es hábil y conoce bien esas herramientas, la automatización es la que te puede permitir dar un salto más rápido. ¿Entiendes? Porque claro, las grandes corporaciones se demoran en reaccionar y ellos ya tienen establecido todo tu personal, todo su esquema, y a ellos les cuesta mucho más entrar. En cambio, uno cuando está arrancando tienes que ver por dónde sacar la cabeza. Entonces la automatización te puede servir un montón, pero un montón. O sea, un montón para hacer un montón de cosas. Y incluso la automatización te permite hacer más testeo de prueba y error, como tú dices, ¿me entiendes? O sea, si no va por aquí, va por acá. Y el tema, ¿qué tan complejo puede resultar el tema de financiamiento para poder llegar a cristalizar tu emprendimiento? Ese sí es de los mayores retos que tiene. Yo te podría decir que ese es el mayor reto que tiene este país. Porque aquí el costo del dinero, o sea, los intereses son prohibitivos, ¿no? Tú estás hablando que en cooperativas, estás hablando de un 18, un 20%. No sé si tú le tienes fresco ese dato, pero... De 16 al 18. Sí, ¿me entiendes? O sea, ha bajado un poco porque tú hasta del 22, ¿me entiendes? Entonces, el costo del dinero aquí es muy alto. Si tú estás hablando que en Estados Unidos tú puedes hablar tasas de entre el 8 y el 10% para un emprendedor. Aquí estás hablando de 8 puntos más. Entonces, y todo eso va... Si tú tienes que pagar al 16% en el mejor de los casos tasas de consumo, eso le tienes que poner en tu punto de equilibrio, porque claro, si te prestaron 100, ¿me entiendes? Tienes que 100 poner intereses. ¿Me entiendes? O sea, y vas capitalizando. O sea, claro, ha habido casos inclusive donde se revisa la tabla de amortización y ves que el crédito era de 40 y cuando terminas de pagar son 120.
Entonces dices, ¿cómo llegó a pasar eso? ¿De qué manera llegó a pasar? Ahora, yo te voy a dar un ejemplo y este sí lo puedo decir. A mí una tarjeta de crédito en algún momento de liquidez durante la pandemia, que estuvo terrible porque la gente dejó de pagar, pedí $13,000 a 4 años y pagué 6,000. ¿Me entiendes? Y era el super favor. Y claro, como no había otras herramientas, me tocó tomarla, ¿me entiendes? O sea, fue un momento de... Por los 13,000 pagaste 18. Exacto. Entonces, te pones a veces terrible una cantidad de X de dinero, ¿me entiendes? O sea, Pero es la necesidad inmediata la que te hace tomar la decisión. claro. Porque se vuelve un círculo vicioso entre el que no te paga, porque claro, no es que yo no tenía, sino que no me habían pagado. Pero yo tenía que cumplir obligaciones con empleados, con proveedores y demás. Entonces, llega el rato en el que ya si no tienes... Y si entras en el tema del sobregiro, eso es mucho No, peor. peor todavía. ¿Me entiendes? O sea, eso es... Refinanciamientos. Sí, sí. Entonces, yo siempre digo que para este tema de emprender, lo mejor es ahorrar. En general en la vida lo mejor es ahorrar. Y siempre hay que ahorrar para los tiempos difíciles. Y buscar un mix, ¿me entiendes? De financiamiento, ahora con proveedores, y empezar pequeño, ¿me entiendes? O sea, siempre hay un proverbio de asiático que dice: nunca mires o midas el fondo del río con los 2 pies. ¿Me entiendes? O sea, nunca veas cuán profundo es el río con los 2 pies. ¿Me entiendes? O sea, anda viendo cómo vas creciendo, Vaya suave. ya suave. O sea, y si ya te decides, ya ves que el camino que está ahí, puedes avanzar un poco más hacia adelante, ¿no? Esa es de las cosas que nos... Y obviamente, también lo conversábamos hace un rato, cuando uno decide emprender, ¿hacia qué mercado atacar? Ahorita, te acabo de decir, es business to business, pero también está el business to consumer, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? O sea, el business to business te habla y te mueve de que tú le vendes a otras empresas, a otros negocios. Y el business to consumer es todo lo que vas hacia el mercado directamente. O sea, todo lo que consigues en el supermercado o en las tiendas y demás. Entonces, por eso hice un curso que me especializó. Yo creo que, digamos, hoy por hoy para emprender va a ser mucho más fácil hacer algo B2B. ¿Ves? Porque sacar negocios o productos al mercado son Más complejo. mucho más complejo. Casi van a ser 10 años que yo, en la época que se puso de moda la chía, saqué una marca de chía y me conseguí un mega distribuidor. ¿Me entiendes? ¿Cómo? Sí. ¿Qué? Combo. Claro, o sea, fue buenísimo, pero claro, y ahí otra vez te pones a ver las trabas de producción de este país. Empezó a entrar la chía desde Perú y es como el negocio. O sea, nos duró 4 meses. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, esas son las cosas que tienen que hacer. Por suerte, pudimos recuperar y demás, pero tienes todas esas trabas. Claro, entonces yo le vendí a este distribuidor y este distribuidor repartía en tiendas y la gente iba. Pero yo tenía que incentivar el consumo hacia las tiendas. Ese es el B2C. ¿Sí? Para poder Interesante. Sí. Esto es B de Verídico y les agradecemos por haber estado con nosotros hasta el último de este programa tan interesante, con un contexto y un apartado que es eminentemente importante para todos y cada uno de nosotros cuando pretendemos o queremos emprender. Lo primero que debemos tener en cuenta es que sí podemos, sí lo logramos y hay que arriesgarse para poder cruzar el río. Entonces, creo que palabras más claras y sabias que mi querido amigo José Luis no pueden existir. Así es que, mi querido José Luis, te agradecemos por formar parte de este podcast y también por haberte dado el tiempo para estar con nosotros. Para nosotros es un verdadero lujo el hecho que hayas estado con nosotros y te invitamos y te comprometemos a que en un nuevo programa vengas para seguir conversando de estos temas que son tan innovadores y creo que son tan prácticos. Muchísimas gracias, mi querido José Luis. Con muchísimo gusto, Darío. Para mí un placer tomar el tiempo. Ojalá que haya servido los consejos y esperamos que puedan tomarlos y sobre todo que aprendan de mis errores. Tú eres súper generoso con las cosas, pero yo te digo todas las cosas que cuento aquí son cosas que me pasaron. Claro, muchísimas gracias, Sí. querido José Luis.